cuanto más intentas controlar tus pensamientos, peor que se ponen. He aquí por qué. ¿Alguna vez has notado que tu mente nunca parece pulsar el botón de apagado? Incluso cuando el cuerpo se tumba, el pensamiento sigue moviéndose, como si hubiera un motor invisible funcionando sin pausa. Es en este escenario donde el sobrepensar empieza a dominar, trayendo consigo rumiación, ansiedad y esa extraña sensación de estar siempre tarde dentro de la propia cabeza. Y lo más curioso, cuanto más intentas controlarlo, más parece que todo se descontrola. Ahora imagina que este sobrepensar no es solo sobrepensar mentalmente, sino un patrón que se ha aprendido profundamente a lo largo de la vida. La hipervigilancia entra en juego como si la mente estuviera siempre esperando que algo salga mal, como una alarma interna hipersensible. En este estado, la amígdala toma el control emocional, mientras que la corteza prefrontal intenta racionalizar el caos, a menudo sin éxito. Y en medio de todo, solo querías un poco de paz. Pero incluso el silencio parece ruidoso. Quizá lo más inquietante es darse cuenta de que esta mente acelerada no surgió de la nada. La infancia, la teoría del apego y las experiencias emocionales moldean silenciosamente esta forma de pensar y sentir el mundo. Y antes de que te des cuenta, ya estás atrapado en un ciclo en el que la red predeterminada del cerebro no se apaga, alimentando pensamientos automáticos todo el tiempo. Es como si vivir en el presente se hubiera convertido en una tarea difícil. Casi olvidado. Pero hay un punto aún más profundo en todo esto, y si esa mente que nunca se apaga no se está interponiendo en tu camino. ¿Pero intentar protegerte de algo? Aquí es donde empezamos a entender cómo darle vueltas al extremo se convierte en estrategia, prisión e identidad al mismo tiempo. Y antes de buscar respuestas fáciles, merece la pena sumergirse en este funcionamiento interno que mezcla supervivencia, hábito y emoción. Porque lo que parece simplemente sobrepensar puede ser mucho más complejo de lo que crees. Sobrepensar empieza casi de forma discreta, como un intento de entender mejor las cosas. Pero pronto se convierte en un ciclo repetitivo de rumiación, donde un pensamiento tira del otro sin descanso. Notas que la ansiedad crece justo cuando intentas resolver todo en tu cabeza. Y cuando lo ve, ya está atrapado en una especie de bucle mental que parece no tener salida. Este ciclo provoca la extraña sensación de encierro interno, como si la mente hubiera creado una habitación sin puertas. La hipervigilancia mantiene todo en alerta, incluso cuando no hay peligro real. La red predeterminada del cerebro entra en actividad constante, alimentando escenarios y posibilidades infinitas. Y el resultado es simple y cruel: pensar parece necesario, pero también agotador. Lo más curioso es que, en este estado, la mente cree que pensar más traerá libertad. Pero lo que ocurre es lo contrario: cuanto más piensas, más aumenta la sensación de bloqueo. La amígdala reacciona como si siempre estuviera a punto de ocurrir algo urgente. Y la corteza prefrontal intenta organizarlo todo, pero acaba sobrecargada en este proceso infinito de análisis. Sobrepensar a menudo comienza con una intención casi noble: evitar errores y predecir todo. La mente cree que si piensa lo suficiente, podrá controlar cualquier resultado. Pero esta búsqueda de control alimenta aún más la ansiedad, creando un ciclo silencioso. Y lo que parecía protección se está convirtiendo en una sofisticada prisión mental. En este proceso, la rumiación da la sensación engañosa de que estás resolviendo algo importante. Pero en la práctica, solo revisitas escenarios, conversaciones y posibilidades que no cambian nada más. La hipervigilancia refuerza esta necesidad de anticiparlo todo, como si el futuro fuera una amenaza constante. Y la mente empieza a confundir sobrepensar con estar preparado. El punto más sutil es darse cuenta de cómo esta ilusión de control se basa en el miedo a lo impredecible. La amígdala reacciona ante lo desconocido como un peligro, incluso cuando no hay un riesgo real. Mientras tanto, la corteza prefrontal intenta justificar esta necesidad de pensar cada vez más. Y así, el control nunca llega. Solo agotamiento disfrazado de planificación. La rumiación no aparece como un evento aislado, sino que se convierte en un hábito silencioso de la mente. Es ese momento en el que darle demasiadas vueltas a escenas antiguas como si fueran archivos abiertos sin fin. La ansiedad aparece como una banda sonora constante, dando peso incluso a los pensamientos pequeños. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir más dentro de la cabeza que fuera de ella.
Este patrón repetitivo crea la sensación de que nada está realmente terminado. La hipervigilancia mantiene al cerebro buscando lo que faltó para entender. La red predeterminada del cerebro entra en un bucle automático, reconstruyendo recuerdos y diálogos. Y lo curioso es que cuanto más intentas parar, más insiste la mente en continuar. Con el tiempo, este proceso empieza a sentirse parte de tu identidad mental. La amígdala reacciona a estos recuerdos como si aún estuvieran ocurriendo ahora. La corteza prefrontal intenta reinterpretar todo, buscando lógica en algo emocional. Así, la rumiación se convierte en un ciclo difícil de romper, pero que no es imposible de observar. Pensar demasiado a menudo no nace en la edad adulta, empieza muy atrás, casi de forma invisible. En la infancia, el cerebro aprende a leer el entorno para entender qué es seguro y qué no. Cuando hay inestabilidad emocional, la mente comienza a desarrollar ansiedad como forma de anticipación. Así que, sobrepensar se convierte en una estrategia de supervivencia, no solo en un hábito. La teoría del apego ayuda a entender cómo los apegos iniciales moldean esta forma de pensar. Si las cifras de cuidado eran impredecibles, el niño aprendía a estar en un estado constante de alerta. Esto alimenta la hipervigilancia, como si fuera necesario predecir la reacción del otro. Y el amor, que debería ser seguridad, a veces se convierte en una duda constante en la mente. Con el tiempo, esta adaptación emocional se convierte en un patrón automático de pensamiento. La rumiación surge como un intento de encontrar respuestas a viejas inseguridades. La amígdala aprende a reaccionar rápidamente ante cualquier signo de rechazo o amenaza emocional. Y la corteza prefrontal, intentando organizar todo esto, crece cargando con un peso invisible. La hipervigilancia no surge por casualidad, es una respuesta inteligente a entornos emocionalmente inestables. Cuando el cerebro percibe la imprevisibilidad, sobrepensar se convierte en una especie de radar constante. La ansiedad empieza a actuar como una advertencia interna que nunca se apaga del todo. Así que el cuerpo está preparado para reaccionar incluso antes de entender lo que está ocurriendo. Este estado hace que pequeños signos adquieran proporciones mucho mayores en la mente. La rumiación viene como un intento de descifrar cada gesto, cada tono de voz, cada silencio. La red por defecto del cerebro empieza a rellenar los vacíos con posibilidades, no siempre reales. Y el resultado es una mente que intenta evitar el dolor. Pero acaba creando más tensión. Con el tiempo, esta adaptación deja de ser situacional y se convierte en un estilo de funcionamiento mental. La amígdala se vuelve más sensible, reaccionando rápidamente ante cualquier signo de amenaza emocional. La corteza prefrontal intenta racionalizar todo esto, buscando explicaciones para lo que siente. Y en este equilibrio inestable, la mente aprende a no relajarse nunca del todo. La teoría del apego muestra que la forma en que conectamos emocionalmente comienza muy pronto. Cuando este vínculo inicial no es seguro, puede surgir un exceso de pensamiento como un intento de predecir rechazos. La ansiedad empieza a mezclarse con el deseo de ser aceptado y no abandonado. Y así, el simple acto de relacionarse se convierte en un campo silencioso de análisis constante. En esta dinámica, la infancia deja huellas sutiles que continúan manifestándose en la vida adulta. La rumiación aparece cuando la mente intenta reprocesar situaciones emocionales antiguas. La hipervigilancia hace que cualquier signo de retirada se interprete como una amenaza. Y el cerebro aprende a buscar seguridad donde a menudo solo hay incertidumbre. Con el tiempo, este patrón emocional se vuelve automático y difícil de notar. La amígdala reacciona intensamente ante posibles signos de rechazo o pérdida afectiva. La corteza prefrontal intenta justificar estas reacciones con pensamientos lógicos y explicaciones. Y en este ciclo, la necesidad de crear vínculos y el miedo a perderlo van de la mano. Pensar demasiado no es solo un hábito mental, tiene una base muy concreta en el funcionamiento del cerebro. La amígdala actúa como un sistema de alerta emocional, siempre lista para detectar peligros. Cuando la ansiedad aumenta, desencadena respuestas incluso sin que haya una amenaza real. Y esto crea un estado interno en el que pensar siempre parece una forma de protegerte. Mientras tanto, la corteza prefrontal intenta aportar lógica, organización y control a estas reacciones. Entra en el juego de la rumiación, intentando entender emociones que ya se han activado. Pero cuando hay demasiado estímulo,
acaba sobrecargado y pierde eficiencia. Y entonces el pensamiento se convierte en un ida y vuelta entre una emoción intensa y un intento de racionalización. En medio de este conflicto, la red por defecto del cerebro mantiene todo en movimiento incluso en reposo. Alimenta el exceso de pensamientos con recuerdos constantes, escenarios y simulaciones. La hipervigilancia mantiene este sistema activo como si algo importante estuviera a punto de suceder. Y así, todo el cerebro entra en un ciclo en el que pensar nunca parece terminar realmente. El sobrepensar empieza a distorsionar la realidad cuando la mente empieza a confiar más en los escenarios internos que en lo que realmente está ocurriendo. La ansiedad actúa como una lente que amplifica los riesgos, incluso cuando son mínimos o inexistentes. La rumiación refuerza estas interpretaciones repitiendo pensamientos hasta que parecen verdad absoluta. Y así, el presente es reemplazado por una versión mental llena de y sí. En este proceso, la hipervigilancia hace que todo parezca un asil de algo más grande de lo que realmente es. Un silencio se convierte en rechazo, un retraso en abandono, una duda en amenaza. La red predeterminada del cerebro alimenta estas interpretaciones automáticas sin comprobar la realidad. Y el cerebro empieza a reaccionar a lo que él mismo ha creado como posibilidad. Con el tiempo, esta distorsión afecta cómo te sientes e interpretas el mundo que te rodea. La amígdala reacciona emocionalmente a pensamientos que ni siquiera son hechos concretos. La corteza prefrontal intenta corregir estas interpretaciones, pero no siempre puede seguir el ritmo. Y en este conflicto interno, la realidad externa pierde espacio frente al mundo mental. La parálisis por análisis ocurre cuando el sobrepensar llega a un punto en el que pensar sustituye a la actuación. La mente entra en tantos escenarios posibles que cualquier decisión parece demasiado arriesgada. La ansiedad crece precisamente porque elegir significa renunciar a otras posibilidades. Y así, el movimiento se detiene, no por falta de habilidad, sino por sobrepensar. En este estado, la rumiación no solo vuelve a visitar el pasado, sino que también simula futuros infinitos. La hipervigilancia intenta predecir cada consecuencia como si pudiera evitar errores. La red por defecto del cerebro mantiene el flujo de simulaciones mentales sin una pausa real para la acción. Y el resultado es una mente demasiado ocupada para vivir el presente de forma práctica. Con el tiempo, la inacción empieza a generar más ansiedad que el problema inicial. La amígdala interpreta la falta de decisión como una amenaza, aumentando la alerta. La corteza prefrontal se queda atrapada en ciclos de análisis sin poder cerrar las elecciones. Y a estas alturas, pensar demasiado ya no es una solución y se convierte en el bloqueo en sí mismo. Sobrepensar no es solo un fenómeno individual, sino que también está impulsado por el entorno en el que vivimos. La sociedad moderna suele recompensar a quienes están siempre analizando, planificando y anticipando todo. La ansiedad acaba normalizándose como sinónimo de responsabilidad y productividad. Y así, pensar demasiado deja de parecer un problema y empieza a parecer una virtud. En las redes sociales y en el trabajo, la rumiación incluso puede confundirse con profundidad intelectual. La hipervigilancia se disfraza de atención al detalle y alto rendimiento. La red predeterminada del cerebro se encuentra con estímulos constantes que refuerzan este estado de alerta mental. Y el cerebro aprende que no desconectarse nunca es, de alguna manera, el camino hacia el éxito. Con esto, el individuo llega a creer que descansar la mente es perder ventaja. La amígdala permanece activada por la presión social, el miedo a fracasar o a quedarse atrás. La corteza prefrontal intenta mantener este ritmo, incluso cuando ya hay sobrecarga. Y el resultado es toda una cultura que, sin darse cuenta, normaliza el sobrepensar como nivel de vida. Pensar demasiado no solo se queda en la mente, empieza a desbordarse en el cuerpo. La ansiedad constante activa el cuerpo como si existiera una amenaza permanente. La amígdala mantiene el sistema en alerta, dificultando la relajación necesaria para el descanso. Y poco a poco, el simple acto de dormir se convierte en una batalla contra el pensamiento mismo. La rumiación invade la noche, trayendo conversaciones, viejos errores y simulaciones del futuro. La hipervigilancia impide que el cerebro se apague, manteniendo el cuerpo en estado de preparación. La red predeterminada del cerebro permanece activa incluso cuando debería haber descanso mental.
Así que el insomnio ya no es una excepción y empieza a parecer una rutina silenciosa. Con el tiempo, este desgaste crea un estado de estrés continuo y desconexión emocional. La corteza prefrontal está sobrecargada, intentando organizar los pensamientos que siguen surgiendo. El cuerpo siente el peso de esto en forma de cansancio, tensión y falta de energía vital. Y lo más delicado es cuando te das cuenta de que estás físicamente presente, pero distante de ti mismo. Darle demasiadas vueltas a la cabeza no tiene por qué ser un destino final, aunque durante mucho tiempo parezca automático. La ansiedad empieza a perder fuerza cuando aprendes a observar el pensamiento sin aferrarte a él. Aquí es donde entra la atención plena como una práctica de presencia, devolviendo la mente a la hora. Y poco a poco, te das cuenta de que no todos los pensamientos necesitan respuesta. La rumiación disminuye cuando aprendes a crear espacio entre tú y lo que piensas. La desfusión cognitiva ayuda precisamente en eso, ver los pensamientos como eventos mentales, no como verdades absolutas. La hipervigilancia comienza a disminuir cuando el cuerpo entiende que no todo requiere una reacción inmediata. Y este proceso devuelve parte de la ligereza que parecía perdida en el exceso de análisis. Con práctica constante, la red por defecto del cerebro empieza a funcionar en piloto automático de preocupación constante. La corteza prefrontal vuelve a funcionar con más claridad, sin tanta sobrecarga emocional. La amígdala aprende que no todos los estímulos son una amenaza real, lo que reduce la alerta constante. Y así, el pensamiento sigue existiendo. Pero ya no necesita mandar toda su vida. Una vez que entiendes cómo se entrelazan el exceso de pensamiento, la rumiación y la ansiedad, quizás la pregunta más importante no sea cómo dejar de pensar, sino más bien cómo te relacionas con lo que piensas. Si tu mente aprende tanto de la infancia, de la teoría del apego y de los estados de hipervigilancia, ¿no puede también aprender nuevas formas? Cuando te das cuenta del papel de la amígdala, la corteza prefrontal y la red por defecto del cerebro, queda más claro que no se trata de un fracaso personal, sino de funcionar. Y esto ya lo cambia todo, porque lo que se entiende puede empezar a transformarse. Ahora vale la pena reflexionar cuántas veces has confundido el pensamiento con la realidad. ¿Cuántas decisiones han sido frenadas por la parálisis por el análisis, incluso cuando ya sabías lo que querías hacer? ¿De verdad este exceso de control mental te protege? ¿O simplemente te mantiene atrapado? ¿Y si pudieras empezar a observar tus pensamientos desde la distancia, usando la atención plena y la desfusión cognitiva, qué cambiaría en tu vida hoy? Al final, quizá el mayor paso no sea eliminar el pensamiento, sino aprender a no dejarse dominar por él. Se nota cuando la mente intenta protegerte. ¿Y cuando solo repite patrones antiguos? ¿Y si, poco a poco, empezaras a elegir acciones incluso con la mente ruidosa, que podría abrirse en tu vida? Si este contenido te ha parecido lógico, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir profundizando en estos temas conmigo.